Muy bien, pues empezamos. Para quien no me conoce y es la primera vez que os estés conectando a este encuentro virtual, yo me llamo Andresa Carvalho, soy conocida en las redes como la bailarina imperfecta. Estoy muy activa en Instagram, pero también estoy en YouTube, en TikTok, en Facebook. Bueno, en todas las redes estoy ahí un poquito hablando acerca de la danza, más específicamente el ballet clásico, pero siempre nos ponemos ahí un poquito en otras ramas también para aprender y tal. Los encuentros virtuales surgieron con la idea de ampliar nuestras discusiones que tenemos en nuestro club de lectura. En esta ocasión hemos leído el artículo de Ana Abad Carles acerca de los ballets rusos aquí en España, pero los encuentros virtuales son abiertos a toda y cualquier persona, así que si no has leído, no hace parte del club aún y te gustaría participar, pero aún no estás, no hay ningún problema, podemos hacer el encuentro, podéis dejar preguntas. Lo único que os pido de momento es dejar los micrófonos apagados para no tener ruidos y luego al final podemos abrir y dejar preguntas. O si no, también podéis escribir vuestras preguntas aquí en el chat, que también intentaré estar pendiente. Muy bien, para quien ya me conoce y ya está aquí volviendo, que veo varias caras conocidas, muchas gracias por estar aquí más una vez conmigo. Es un placer muy grande hacer estos encuentros virtuales. Yo soy muy friki, vosotras ya sabéis, pero me gusta estar con gente que también comparte esta pasión de este interés por saber más acerca de la historia de la danza y estar con gente que nos puede enseñar tanto, como es el caso de Ana, mi querida. Mi querida Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya es la segunda vez que Ana está compartiendo sus conocimientos con nosotros. Voy a hacer una breve descripción de Ana. Creo que no hace falta, que todas las conocemos, pero lo voy a hacer. Ana es doctora en música por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un máster en estudios de ballet en la Universidad de Roehampton. Creo que se dice así, ¿no? Sí, Roehampton. Roehampton. Y es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Es autora de Historia de Ballet y de Danza Moderna, coautora de Escribir las danzas, coreografías de las ciencias sociales, así como numerosos artículos y críticas de danza. Profesora invitada de conservatorios profesionales y superiores de danza, universidades nacionales e internacionales, además de coordinadora y conferenciante en instituciones y foros nacionales e internacionales. También fue investigadora del proyecto Tras los Pasos de la Sílfide, que estudió la danza en España en el periodo de 1836 hasta 1936. Bienvenida, Ana. Gracias, gracias. Y bueno, de hecho, esta investigación de la que voy a hablar hoy está enmarcada en ese proyecto de I+D+I del que formé parte. Digamos que esa fue la época, el tema que yo decidí desarrollar como parte de esta investigación, de este proyecto más amplio de la historia de la danza en España, 1836-1936. Muy interesante. Este es un material que está disponible para descargar de manera gratuita, así que si tenéis interés en mirar las demás investigaciones, también podéis echar un vistazo en el perfil de Instagram de Ana Abad Carles, que creo que la tiene ahí, o si no, también me podéis escribir, os facilito enlaces y todo esto, que me encanta. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los ballets rusos y sus huellas en el desarrollo de la danza en España. Para los que no estáis tan familiarizados con los ballets rusos, esta ha sido considerada la compañía de ballet más influyente del siglo XX. Fue una compañía itinerante que se presentó en toda Europa, en América del Norte, América del Sur, pero nunca en Rusia por el tema de la revolución ahí. Su lineaje viene de los ballets imperiales de Rusia, los ballets de Marius Petipa, y sus bailarines y sus coreógrafos se asociaron a grandes figuras del siglo XX de su tiempo, como Stravinsky, Debussy, Prokofiev, Kandinsky, Picasso, Matisse, Basti, Chanel. O sea que no ha sido poca cosa, ha sido bastante cosa.
Eh, Me llamó bastante la atención la investigación de Ana, porque está bastante enfocada en España, pero esto también nos hace reflexionar acerca de las huellas que nos quedan en otros países también, ¿eh? No sé si todos sabéis, pero yo no soy española, yo soy de Brasil, aunque tenga un acento así diferente. Pero a mí me encanta ver estos desarrollos, ¿no? Estas impresiones. Entonces creo que los compañeros que no son de España, que eso también os va a ser muy interesante ver estas huellas, este desarrollo y estas influencias aquí. Pues bueno, nada, para empezar, yo he hablado un poquito de lo que fue los ballets rusos, pero quería pasar la palabra a ti, Ana, y que tú nos dé un poquito así el sabor de lo que ha sido los ballets rusos. Bueno, y eso, dejarme a mí hablando de los ballets rusos, es que podría terminar la conferencia y estaría hablando de los ballets rusos y no me daría abasto. A muy grandes rasgos, digamos que la historia de la danza del siglo XX, en la historia de la danza del siglo XX, los ballets rusos fueron la compañía fundamental. Iniciaron nuevas estéticas, iniciaron... una vez la compañía, digamos, termina, tras la muerte de Diaghilev en el año 1929, esa diáspora de artistas que habían trabajado con Diaghilev, y esto es algo fundamental, son los que irían a Londres, Nueva York, Buenos Aires, París, y harían que esas ciudades, digamos, no solamente en el caso de París, volvieran a tomar ímpetu en temas coreográficos, sino que en el caso de Londres, Nueva York o Buenos Aires, surgieran nuevos centros coreográficos muy importantes. Todos veían lo que comentabas, ¿no? Es una compañía cuyo legado va a quedar en Europa, va a quedar en Occidente, no va a quedar en Rusia por el hecho de que una vez que se produce la Revolución Rusa, y como vemos la fecha de la muerte de Diaghilev es el 29, ya estaba Stalin en el poder, Stalin dio por terminadas, fulminó las primeras vanguardias, o sea, las vanguardias soviéticas, ese primer momento tras la revolución en Rusia, donde se producen movimientos fascinantes, por supuesto también en la coreografía. Stalin va a acabar con eso, con lo cual los bailarines no vuelven. Es decir, ese legado de los ballets rusos, por lo tanto, va a quedar en Occidente. Los rusos no lo vieron, solamente vieron las primerísimas obras de Fokin, que también hay que decir que fue el primer coreógrafo de los ballets rusos, y que hay que decir que fueron obras que él coreografió para alumnos y alumnas. ¿Sí? Las obras como Chopiniana, Las Sílfides, esa obra fue para los alumnos, La muerte del cisne, para Ana Pávlova, porque era su musa, su inspiradora, como la de tantos otros. Y además hoy celebramos, por cierto, hoy es el aniversario del nacimiento de Ana Sí, Pávlova, con es lo verdad. cual aquí nuestro agradecimiento al arte de la danza. Y aparte de esas primerísimas obras, Pabellón de Armida, Chopiniana, Muerte del Cisne, y Las noches de Egipto, que luego se llamará Cleopatra dentro de la compañía de Diaghilev, los rusos no van a ver El pájaro de fuego, no van a ver Petrushka, no van a ver Carnaval sí que se estrena en San Petersburgo. Pese a que todos los bailarines que conforman esta compañía de Diaghilev venían de los teatros imperiales. Es más, en ruso, hablando como estábamos con Karen, que estudiando ruso, en Rusia no se les conoce como los ballets rusos, porque los ballets rusos son ellos. En Rusia se conoce esta compañía como las temporadas rusas de Diaghilev, ¿vale? Porque en realidad los bailarines eran los de los ballets imperiales. Fokin también estaba trabajando en los teatros imperiales, era maestro y era coreógrafo, con lo cual, y era hasta un cierto momento también bailarín, con lo cual eran estos bailarines que en sus vacaciones deciden salir con Diaghilev e ir a París. En París triunfan porque estamos en un momento de esto de primeras vanguardias, el orientalismo, no se había visto nunca algo parecido en París, y a partir de ahí todos los años empiezan a salir. Llegado cierto momento tienen que romper con Rusia. La Primera Guerra Mundial es la primera ruptura con Rusia. Después, por supuesto, la revolución
segunda ruptura, y ahí se empiezan a incorporar bailarines de otras nacionalidades, como es el caso de Alicia Markova, que pese al nombre era Alicia Marks, de origen inglés, Anton Dolin, etc. Y además, una vez que, claro, no pueden tener contacto con su Rusia natal, empiezan estas colaboraciones de las que tú has hablado con estos artistas de las primeras vanguardias artísticas que estaban ubicados en París, como Pablo Picasso, como Matisse, Poulenc, Ravel, Debussy. Si veíamos, si hiciéramos una breve historia del ballet, si vemos que durante el siglo XIX, y por ejemplo todos los años que estuvo Marius Petipa, si tomamos desde el año 69 que coreografía su Quijote en Moscú hasta que se jubila o lo jubilan con El espejo mágico en 1903, las obras son como muy... el formato no cambia. Cambia las temáticas, cambia esto, pero el formato no cambia. Lo que vamos a ver con los ballets rusos es que de año a año hacen unos avances que hoy en día nos siguen sorprendiendo, de cómo podían hacer tantas rupturas con su propia tradición, pero claro, porque tenían esa tradición. Entonces, así esto son 20 años de compañía, nos han dejado un legado de obras tampoco demasiado extenso, muchas se han perdido, ¿vale? Tampoco es que tengamos un legado coreográfico extensísimo. La mayor parte de este legado coreográfico quedó en Inglaterra, por la idea de Ninette de Valois de hacerse herederos de la compañía de Diaghilev, con lo cual ella misma había bailado con la compañía de Diaghilev, con lo cual ella conocía bien esta tradición. Mary Rambert también, de origen polaco, ayuda a Nijinsky con las cuentas de la música para su consagración de la primavera, y luego también va a Londres. Como digo, luego esa diáspora de artistas van a ser los que den el pistoletazo, la compañía de los ballets rusos da el pistoletazo de salida a la danza del siglo XX, se colocan a la danza, al ballet en concreto, pero piensen que esta división que hacemos del ballet y de la danza es posterior, ¿vale? En ese momento era todo ballet o todo danza. Entonces la colocan a la cabeza de las artes, que esto es algo que muchas veces nos olvidamos, pero es que Picasso, que Miró, que Matisse, que Debussy, que Strauss, que Ravel, todos quisieran trabajar para los ballets rusos, a veces nos olvidamos, ¿no? Y muchas veces incluso vemos, cuando vemos algunas de las partituras de estos, sobre todo los músicos, que a veces ni se nombra el hecho de que esa música fue compuesta para un ballet. Y me parece que es un legado que es importantísimo reivindicar. Así que así esto, brevemente, porque ya digo que es que sería ya... a mí cuanto más, cada vez hablo más de los ballets rusos y siempre se me quedan cosas colgando. Pero bueno, ahí O vamos. sea que además de España han dejado una huella muy profunda en estas otras ciudades, ¿no? París, Francia, Nueva York, Buenos Aires. Importantísima, es más, enseguida lo veremos, en España no quedó medio nada, que eso también nos dice mucho de nuestras peculiaridades como país. Pero evidentemente, o sea, es que no podemos entender lo que pasa en Nueva York, en Estados Unidos como país. George Balanchine viene de los ballets rusos. Londres, ya digo, es Mary Rambert, es Ninette de Valois, pero también está Lidia Lopokova, también va a ir Ana Pavlova, Enrico Cecchetti va a pasar por ahí, Massin va a estar también allí. Es decir, es que todos estos artistas van a estar en Londres, van a estar muchos de Londres, se marchan a Estados Unidos, Massin, Nijinsky. Nijinsky va primero a Buenos Aires, luego está por Europa, va a Estados Unidos. Es decir, son gente muy itinerante, y además es que hay algo que me parece importantísimo decir, es que, porque es algo que, pues, como hablaba antes con Karen, ¿no? Gracias a estar aprendiendo ruso se pueden acceder a materiales. El impacto de estos bailarines, de estos artistas, coreógrafos y coreógrafas, hay que entenderlo también, porque en Rusia en ese momento, previo ya a los ballets rusos, hay un nivel
de intelectualización de la danza que nos permite explicarnos por qué, por ejemplo, a Fokine le publican en el periódico The Times, en Londres, su famosa carta de su manifiesto sobre sus 5 principios coreográficos. A mí eso siempre me extrañó muchísimo. O sea, porque él estaba acostumbrado a que en Rusia le publicaran, entonces se le debió de ocurrir que pues escribo al Times para que se entienda mi obra. Entonces es como, había un nivel, pero no solamente Fokine, luego vamos a ver a Karsavina escribiendo muchísimo en Inglaterra. Karsavina también se queda en Londres y va a ayudar muchísimo a la creación de lo que hoy conocemos como la Royal Academy of Dance. Sus escritos pedagógicos son importantísimos, pero Bronislava Nijinská también. Y luego esto se va a continuar, por ejemplo, con Lopukov. Pero esto se inicia ya en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX los rusos empiezan a articular un aparato teórico, intelectualizando la danza, que es importantísimo porque eso hace que los bailarines, estos artistas rusos, cuando salgan, sean totalmente conscientes de la importancia de la danza y la presenten como tal, que le dan el peso ya no, artístico que hoy en día a lo mejor yo extraño, echo de menos que no se le dé ese peso, pero porque venían ya de una tradición iniciada en el siglo XIX. Ya en los años 80 hay un señor ya que se apoda Balietomán, de ahí el famoso la baletomanía, ¿vale? Irina Lidia Nelidova, una mujer, en Moscú escribe también, él está antes esto, y luego por supuesto Balinsky y Levinson, que van a articular todo un aparato teórico en torno al canon de la danza clásica. Entonces, como que ya tenían, es de una sofisticación. No había en ningún otro país del mundo una concepción y una intelectualización de la danza tan profunda. Y de ahí que nos podamos explicar por qué todos estos bailarines y coreógrafos van a dejar unos escritos tan importantes sobre la danza. Algunos traducidos y otros no. Muchos traducidos porque ya los hicieron pues Massin, Fokine, Karsavina, es como Nijinská. Son gente que tenían un nivel sabían que lo que hacían era importante y lo presentaban de esta forma. Le daban el peso artístico, intelectual, de tradición. Sabían de dónde venían. Muy interesante esto porque no solo para los artistas, sino que también para la audiencia, ¿no? Ayudaría Claro. a comprender mejor estas obras, a entender su importancia, apreciar su valor. Totalmente. Muchas veces nos olvidamos sobre aquello de que la danza es un arte sin palabras y tal, de la importancia que tienen las palabras y la importancia que tiene articular una forma artística por medio de la palabra, intelectualizarla, porque eso es lo que te va a dar los argumentos a la hora de defenderla. Entonces, esto es algo que en la danza a veces nos cuesta entenderlo, pero ellos lo tenían clarísimo y lo siguen teniendo clarísimo, ¿eh? Los rusos siguen escribiendo mucho. Su aparato teórico y sus metodologías se han quedado un poco desfasadas con respecto al mundo anglosajón, pero es algo que, por ejemplo, también quedó de herencia, porque tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, enseguida, nada más que empiezan a desarrollar esas compañías incipientes, ya tenían a los teóricos y los intelectuales armando un corpus, como Arnold Haskell, Cyril Beaumont, o en Estados Unidos Lincoln Kernstein, obviamente, que había llevado a Balanchine allí, Edwin Denby, porque querían, claro, es la manera de crear audiencias y de dar valor a lo que estás haciendo. Y hablando más específicamente de España, ¿nos podría explicar un poco lo que estaba pasando en España el momento que los bailarines rusos llegaron aquí? Es verdad que está relacionado con la Gran Guerra, ¿no? Absolutamente, quiero decir, los ballets rusos, muy grandes, o sea,
Bueno, las preguntas las dejamos, que voy a cerrar el chat porque si no me despisto. Nada. Luego, Sí, no te luego contesto preocupes las que preguntas. luego al final. Eh, sí, me preguntamos por España. Sí, a ver, la presencia de los ballets rusos en España, porque Diaghilev ni se le había ocurrido venir a España, vino marcada por la Gran Guerra. Evidentemente, la Primera Guerra Mundial deja la compañía de los ballets rusos completamente aislada y perdida. O sea, ¿dónde van? Está toda Europa en guerra, ya se habían desligado de los ballets imperiales, era una compañía de giras y de repente se ven con que sus grandes escenarios, París, Londres, están cerrados, no pueden llegar a ellos. Con lo cual se embarcan en giras en Estados Unidos, Latinoamérica y también España. Con lo cual, esa llegada de los ballets rusos tiene lugar en ese momento. ¿Cuál era la situación de España? ¿Cuál era el contexto español? Bueno, pues el contexto español era de una neutralidad física ante la guerra, es decir, España es un país como Suiza, no interviene físicamente en la guerra, aunque como comento en el artículo, sí que la sociedad estaba completamente dividida, ¿vale? Entre aquellos, los intelectuales que estaban a favor del bando aliado, ¿vale? Que serían en reglas, de manera general, la brocha gorda, como se suele decir, a todos los partidarios de las vanguardias estaban con las fuerzas aliadas, con Francia, Gran Bretaña, y los intelectuales más conservadores estaban del lado de Alemania, ¿vale? Este es un momento en España que coincide con lo que se llama normalmente la edad de plata de las artes españolas, como decía un inglés que analizando la cultura española, ahora no me acuerdo si era Bernard Hopper o Emma Dent Coate, uno de los dos, comentaba: España era una superpotencia artística en estos momentos, ¿vale? En España se nos estaban juntando literatura, se nos juntan la generación del 98 con Machado, Unamuno, Valle Inclán, bla, bla, con la del 27 que va a venir a continuación, y en medio está la del 14 que hace como de bisagra, ¿no? Pero enseguida nos van a venir los Lorcas, los Albertis, es decir, están conviviendo a nivel, digamos, literatura, en música también. Teníamos las figuras de Albéniz, Manuel de Falla, Turina, que va a ser el director de orquesta de los ballets rusos en esa gira del año 18, que yo cada vez que la pienso me mareo. A nivel pictórico también, tenemos esa generación de Zuloaga, toda esta generación del 98, pero ya salen los Picassos, o sea, sale Picasso, Dalí, Miró, o sea, es como a nivel escultórico, Pablo Gargallo, Pablo Serrano, es fascinante, es absolutamente fascinante. O sea, lo que estaba pasando en España y que lamentablemente, debido al golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura posterior, lo perdimos todo. O sea, por eso es una investigación muy triste, porque tiene un spoiler muy, o sea, desde el momento que la empiezas a mirar a esta gente, los nombres de los que estás leyendo y que se preocuparon y que se interesaron por los ballets rusos, obviamente eran todos aliadófilos y evidentemente todos murieron o se exiliaron. Entonces es una historia triste. A mí la verdad es que me causaba mucha tristeza el tener que... Pero claro, es ese momento, no solo eso, como España era neutral, todos los artistas, digamos, parisinos y demás se refugiaron, sobre todo en Barcelona y Sitges, curiosamente. El pueblo de Sitges, la próxima vez que vayan a Sitges, recuerden que por ahí paseó Diaghilev, paseó Stravinsky, pasearon todas estas personalidades, los Delaunay, Larionov, Goncharova. Es decir, yo cada vez que lo pienso me sale la lagrimita, ¿no? Porque claro, era un sitio donde no había guerra.
Entonces España se benefició mucho de la llegada de todos estos artistas y por eso se le llama la Edad de Plata, en contraposición a la Edad de Oro, que sería la edad de Lope de Vega, Cervantes, Velázquez, Zurbarán, etc. ¿Vale? Esa sería la Edad de Oro española y luego vendría la Edad de Plata, que coincide curiosamente porque para los rusos también la Edad de Oro coreográfica es Petipa y la Edad de Plata es esta época de los ballets rusos. Ah, mira, qué curioso. Sí, sí, sí. Los contextos son muy similares. Los contextos son muy similares. Digamos que esta guerra lo que hizo fue dividir Europa en dos. Por una parte, por ejemplo, ya hay Miguel de Unamuno en un discurso que a mí me pareció fascinante, hablaba de esta revolución anglo-latina eslava, como que desde Rusia, desde los países latinos, Inglaterra se intentó hacer culturalmente una contraposición al poderío alemán, que hasta ese momento musicalmente por Wagner e intelectualmente por su filosofía y demás, era muy potente. Entonces como que se intenta armar esta especie de frente, de ahí que Diáguiles pase mucho tiempo en la guerra, en Italia y en España. Y en cuanto pueda, por supuesto, vuelve a París. Pero sí que había una idea de desarrollar conjuntamente un arte que fuera diferente al alemán. Sobre todo a nivel musical se ve mucho. Y esto lleva a que tanto en Rusia, antes de estos momentos, ¿no? Se diera ese movimiento de búsqueda de la identidad nacional a partir de lo que ellos denominan el Narod, es decir, el pueblo, y esa capital que había sido San Petersburgo empieza a perder peso y empiecen los intelectuales a mirar hacia Moscú como el verdadero recipiente de la cultura rusa, porque San Petersburgo se ve demasiado europea, de hecho fue creada como la ventana a Europa por Pedro el Grande. Entonces empieza a mover eso. Y en España nos pasa algo muy parecido con el famoso novecentismo, ¿vale? Es decir, España quiere las famosas palabras de Ortega y Gasset, ¿no? Como cerrojo y 7 candados al sepulcro del Cid. España ha perdido ya todas las colonias, ha dejado de ser una potencia. Dice, bueno, vamos a dejarnos ya de ese pasado glorioso. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Vamos a reconstruir este país. Para eso primero necesitamos saber cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestra identidad. Y a partir de ahí, pero esa identidad para mover hacia adelante, no como miradas al pasado. En eso se diferencia del noucentisme catalán. El noucentisme catalán es mucho más tradicional y se une a un movimiento que se da entonces en Francia para volver a una especie de pasado mítico que los una a la Grecia clásica. ¿Vale? Y hay diferentes, o sea, digamos que el noucentisme catalán y el novecentismo más, digamos, centrado en Madrid, tienen mucho intercambio de ideas. Hay una publicación en España, la revista o diario España, donde se van publicando todos estos, donde van escribiendo todos estos intelectuales, y entre ellos, por ejemplo, estaría Manuel Azaña. O sea, digamos que el consejo editorial de esta publicación eran Ortega y Gasset, Manuel Azaña, y también va a colaborar mucho Miguel de Unamuno. O sea, imagínense qué nombres estamos hablando. ¿Vale? Es como yo me quedé blanca cuando encontré la crítica de Manuel Azaña al sombrero de 3 picos. O sea, y por eso su enamoramiento absoluto con esa obra cuando la vio en París. Porque para ellos eran algo muy español, muy enraizado en lo que era esto, pero proyectado al futuro gracias a Picasso, Falla y la coreografía de Massy. Entonces, pero son movimientos, es lo que muchas veces se llama la zeitgeist. Son movimientos, hoy en día con Internet no los entendemos porque podemos ver lo que está pasando en el otro extremo del mundo al golpe de una tecla. Pero antes de que apareciera Internet se podían dar los mismos movimientos en diferentes partes del mundo. Y era como un sentimiento que había global de
de cómo salimos de esta. Primero vamos a ver quiénes somos y a ver si de ahí podemos construir algo que nos saque. Y de ahí viene, si lo he entendido bien, tu interpretación de que los ballets rusos sirvieron como una metáfora para este momento en España, ¿no? Absolutamente. O sea, a mí lo que me fascinaba es cómo intelectuales de la talla de José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Cipriano Rivas Cherif, estaban escribiendo tanto sobre los ballets rusos sin tener ni idea de ballet. ¿Vale? Que esto también me ha causado problemas cuando lo he dicho, pero es la realidad. Y es que para ellos fueron una metáfora. Ortega y Gasset lo articuló muy bien, diciendo, mientras en Rusia, mientras en no sé qué hablan de revoluciones, los rusos las bailan. Son el movimiento físico de lo que está pasando en Europa. Esos continuos cambios, esas idas y vueltas, esas cosas tan traumáticas, no olvidar que ya no lo vimos, ¿no? Pero la consagración de la primavera, que muchos vieron como el presagio de lo que se venía, de esa Primera Guerra Mundial. Como que para estos intelectuales, cada uno lo leyó de una manera diferente, que también es interesante, pero para estos intelectuales se articulaba, los ballets rusos significaban algo diferente. Y dejaron, por ejemplo, para Azaña, yo la crítica del Sombrero de Tres Picos de Azaña es que de verdad que me parece preciosa, la recomiendo. La pueden encontrar en la Hemeroteca Nacional, está todo, o sea, todo ese material está en la Hemeroteca Nacional, que está digitalizada, digo, por si alguien tiene interés. Y antes de seguir, me gustaría, aunque no esté aquí, me da igual, así queda grabado, agradecer la tesis doctoral de Pedro Castillo Palomares, un historiador de historia contemporánea, que ha sacado todos los archivos de las estancias de los ballets rusos de Diaghilev en España y que a mí me han ayudado tremendamente, porque esa labor de sacar de archivos ya está hecha. Y ha hecho una narrativa, claro, desde el punto de vista histórico, ¿vale? No desde el punto de vista de danza, que es lo que no se había hecho. Y a mí era lo que me interesaba. ¿Cómo es posible que se hable de una crítica, de que Manuel Azaña realizó una crítica del Sombrero de Tres Picos? Que además, como anécdota, es muy curiosa, esta la voy a contar, porque no tenían un duro. Cipriano Rivas Cherif y Manuel Azaña le tuvieron que pedir a Falla a ver si los podía colar, porque no tenía ni dinero para comprar las entradas. Esto, el futuro presidente de la Segunda República Española, ¿vale? Esto que quede ahí enmarcado. Pero la crítica es preciosa porque para él el Sombrero de Tres Picos era lo que él quería para su país. Un país enraizado en sus tradiciones y sus costumbres, pero proyectado a la modernidad. No quedarse ahí, sino proyectarse a la modernidad. Y nos llama la atención, pero estos son ideales novecentistas, que habla de raza, habla de sangre, habla de cosas que hoy en día nos pueden chirriar un poco, pero ese era el ideario, esas eran palabras clave hoy cuando ponemos aquí de keywords, palabras clave. Esas eran las palabras clave del novecentismo. Entonces pero es preciosa la crítica, y la de Cipriano Rivas Cherif también. Pero realmente no sabían de danza. Entonces hay que leerlas en otra clave. Digamos que hay que hacer una labor de traducción, ¿no? Esto es un poco ejercicio de literatura, lo que se llama literatura comparada. Entender el contexto y esta gente qué quería decir cuando estaba escribiendo sobre los ballets rusos, como Ortega y Gasset, ¿vale? Porque Ortega y Gasset habla de los ballets rusos, le dedica 3 artículos maravillosos. O sea, cada uno de ellos es para escribir un artículo solamente centrándose en... Él no estaba hablando de la danza, él estaba hablando de una concepción teatral, él era un concepto más amplio de la concepción de las artes. Él veía que, una vez más, ¿no?, en contraposición a Wagner, que nos hacía morir por las artes y había que era todo como pesado y todo esto, él abogaba por unas artes que se adecuaran mucho más a la vida de ese momento.
que fueran disfrute y no necesidad, entendida esa necesidad wagneriana, ¿no? Del culto al compositor. No, no, algo más liviano, algo más que se adapte mejor a nuestras vidas. Y otra cosa que también es muy importante y que va a tener influencia en Lorca, en sus obras, y era que el teatro dejara de ser solamente texto, que el teatro tenía que ser una experiencia escénica. Por eso hablan de acróbatas, bailarines, músicos, porque ellos querían que el teatro dejara de ser una declamación del texto. Tener en cuenta que hay que tener en cuenta que en Rusia ya habían estado las revoluciones de Stanislavski, Meyerhold, que en Gran Bretaña Gordon Craig, en Alemania Brecht y toda esta gente. Entonces como que importan todas estas cosas, las cristalizan en los ballets rusos y es aquello de esto es de lo que estamos hablando. Aquí lo tenemos, ¿vale? Espectáculos que vayan más allá de la palabra. Esto, bueno, esto me trae dos preguntas. Una es que veían en los ballets rusos como esta metáfora, esta concepción mucho más allá de la danza, porque realmente no entendía mucho de la danza, ¿no? No tenía una concepción muy clara de lo que era el ballet. Y sí veían los ballets rusos como si fueran unos bailes folclóricos que estaban muy ligados a la cultura rusa y tal. Yo sé que al principio nos estás hablando un poquito de lo que pasaba en Rusia, pero creo que este momento es muy clave para entender esta imagen que tenían los españoles, ¿no? ¿Qué es realmente lo que estaba pasando en Rusia a principios del siglo XX y que se inspiraron tanto y que veían que era una cosa así espectacular, que vuelta a raíces y tal? A ver, Rusia le pasaba un poco, por eso había tanto hermanamiento y por eso los bailarines rusos se enamoraron de España, tanto Diaghilev como los bailarines. Eso sí, no se quedó nadie. Eso nos da también una idea de que no vieron que aquí hubiera mucho futuro para su trabajo, que es curioso, ¿no? Porque realmente se enamoraron del país. Digamos que Rusia, claro, eran los dos extremos, el extremo, la puerta a África y la puerta a Asia. ¿Vale? Siempre hemos sido los exóticos en Europa, ¿vale? España siempre asociada más con África y ellos asociados con el exotismo de Oriente, Pájaro de Fuego, Sherazad, ¿vale? Que ellos además lo explotaban, porque Diaghilev era un monstruo del marketing. ¿Qué había pasado en Rusia? Pues muchísimas cosas de las que además, un poco como España, ¿no? Estaban muy aislados, nadie sabe lo que estaba, como que no se sabía mucho lo que estaba pasando en Rusia, entonces ellos iban a la suya. Entonces, a nivel, digamos, artístico, como he comentado, tras un primer momento en que esta inteligencia petersburguesa se dedica, sobre todo el grupo de Miriskustva, que es el grupo de Diaghilev, el mundo del arte, se dedica a educar a los rusos en todo lo que está pasando fuera, ¿vale? Una vez que hacen eso, digamos que viene esa otra corriente que era la de, bueno, pero vamos a mirar lo nuestro también, porque si no, no vamos a hacer nada original. O sea, para poder hacer algo original, vale, estamos viendo lo que están haciendo fuera, pero lo están haciendo fuera porque son de fuera, pues porque los franceses son así, los ingleses son... Vamos a ver qué tenemos nosotros. Y entonces se juntó un señor muy importante, Mamontov, que hizo una especie de colonia. Lo que digo es ese movimiento de San Petersburgo a Moscú. Vamos a ver nuestras raíces. Vamos a recuperar este culto al campesino ruso, ¿no? Que vemos en Petrushka, que vemos en Lenos, de Nijinska. Que era muy gracioso porque era un culto, los idealizaron de manera esto y cuando algún intelectual se intentó ir a vivir con los campesinos salió por piernas, porque como salvajes, ¿no? No. Esto es todo, la teoría es muy bonita y aquí todos idealizamos mucho, pero la vida del campesinado ruso, pensad que eran esclavos, eran lo que se llamaban serfs, eran siervos, ¿vale? Estamos en una época y obviamente estamos en la antesala de la gran revolución del 17, que es que en 1905 es la primera revolución. Que no es casualidad que la muerte del cisne de Fokine sea de ese año. Que es que como que
había cosas ebulliendo, había grandes literatos también, el movimiento nacionalista musical, ¿no? De ese grupo de los 5, que en algún inglés decía ojalá hubieran sido solo 5. Por ejemplo, a la hora de establecer la autoría de Príncipe Igor, no se sabe quién compuso qué, porque ahí se ponían todos a meter mano en las... Estaba Glinka, estaba Rimsky-Korsakov, estaba Glasunov, por supuesto Tchaikovsky, que era muy europeo, se consideraba muy europeo para ese momento, Mussorgsky. Es decir, toda esta gente, esa música que cuando la llevaron a París, evidentemente eso no se había escuchado antes. Pero estamos en la antesala también de Scriabin, Rachmaninoff. Es decir, había un montón de gente, o sea, había pues un poco superpotencia, pues si España era un poco superpotencia a un extremo, Rusia lo estaba siendo en otro. Lo que pasa es que no se estaba enterando nadie. Por eso cuando salen con estas obras, triunfan. Como explicaba antes, a nivel coreográfico, estaban ya desarrolladísimos, porque la danza era importantísima en Rusia. A mí me encanta el ejemplo de que Matilde Shetsinskaya, que era la gran bailarina imperial, porque había sido amante del zar, del primo, del otro primo, unos cuantos, en fin, ella es la que cuando sale en una gira ve a Isadora Duncan y hace que la inviten. Estaban en las antípodas, o sea, Isadora Duncan estaba en las antípodas de lo que ellos estaban haciendo, pero fueron capaces de ver que tenían que verla. Y no podemos entender las obras de Fokine sin conocer la influencia de Isadora Duncan. No podemos entender La muerte del cisne sin entender la influencia de Isadora Duncan. Esa deconstrucción del cisne, ese cisne que se cae con todo el peso de la gravedad, eso es influencia de la Duncan. Es como estaban en un momento previo a una revolución física, pero que ya se estaba dejando ver en las artes. Stravinsky ya está ahí. Que era alumno de Rimsky-Korsakov, que es que quiero decir, que es que venían pero ya era lo que hablamos de esas zeitgeist, ¿no? Estaban en un momento en el que les quedaba muy poco para cambiar. Rusia era como la Francia absolutista, por eso el ballet florece también en Rusia, ¿vale? Era como la Francia absolutista de Luis XIV, pero en el siglo XX. Entonces, o 19, con lo cual por eso la danza florece, porque ¿qué tenía la danza que no tenía en el resto del mundo? Dinero. El zar dedicaba y todo el apoyo de las instituciones zaristas, pero hay algo que, como en París, que es muy importante, por eso son modelos importantísimos, vino la revolución y no se tocó. Se le cambió el sentido, dejó de llamárseles ballets imperiales y se empezaron a hacer campañas de educación y se empezó a llevar a los campesinos y a la gente, digamos, del nuevo proletariado a que vieran, pero no se echó abajo aquello, porque ya había una audiencia, tenía un apoyo tal de los intelectuales, de las audiencias, que no se lo cargaron. Aparte ellos mismos sabían del valor que tenían. O Ya, sea, una tradición que ya estaba muy bien establecida, ¿no? totalmente. Y sigue siéndolo, o sea, y lamentablemente lo que estamos viendo ahora, ¿no? De esta guerra con Ucrania o invasión de Ucrania, pero los rusos, para los rusos la danza es, o sea, lamentablemente, por ejemplo, para una compañía como el Ballet Bolshoi siempre se ha empleado como un elemento de propaganda y con una carga ideológica tremenda. Entonces, no nos podemos hacer idea de la importancia que tiene el ballet en Rusia. Los americanos lo supieron en la Guerra Fría, por eso Muy bien, invirtieron tanto en la danza. muy fuerte. Y se dejó de invertir en danza en Occidente cuando cayó el muro. Porque mientras tanto, si el mundo estaba dividido en dos, el bloque soviético y el bloque occidental, y el bloque soviético había puesto de emblema cultural el ballet, el bloque occidental hizo lo mismo. En el momento en el que cae la Unión Soviética, empezamos con la crisis financiera y la falta de dinero a las grandes compañías. Y bueno, veniendo de Rusia con toda esta tradición, este entendimiento de lo que era el ballet, su importancia y tal,
cuando llegamos aquí en España con los ballets rusos, hay mucha confusión, ¿no? No se entiende bien de qué se A ver, trata y tal. ¿Cómo yo ves? sinceramente me parecía increíble que nadie, y una vez más agradezco a Pedro Castillo Palomares porque él es la primera persona que veo que lo comentaba, porque ni yo me había dado cuenta, porque yo siempre hablo de los ballets rusos, todos hablamos de los ballets rusos o en francés, le ballet russe, le ballet russe, le ballet russe. En España se llamaron los bailes rusos. Y en el inconsciente popular, y no solamente en el inconsciente, sino en las páginas de los diarios, lo que aparecían eran imágenes de cosacos. La gente no entendía O sea, nada. cosacos de danza folclórica muy Danza folclórica, es decir, nada a los ver. ballets rusos llegan a España y como se les pone el nombre de bailes rusos, la gente interpreta que es una compañía de danza folclórica. Pensar que en España no se veía casi, o sea, el ballet, a ver, que ya tuvimos a Petit Pas y, no nos, o sea, y nos pasó de largo, ¿vale? Ahora vamos a tener a los ballets rusos y también, o sea, lo nuestro es para hacernoslo mirar muy bien, pero que claro, la gente pensaba, o sea, no todo el mundo, quiero decir, hubo periodistas, hubo críticos que se quejaron. Sí, pero ¿cómo podéis llamar a esto bailes rusos? Que la gente se piensa que va de danzas cosacas, sí, o sea, danzas folclóricas, y esto es un espectáculo de una magnitud. Hubo un señor en una revista, Nuevo Mundo, que hasta decía, por favor, que estos vienen de los teatros imperiales, que tienen siglos de tradición de la danza clásica. ¿Cómo les puede? Pero le digo igual, porque a los 3 meses en su propia revista es donde publicaron esa viñeta que yo pongo en el artículo, en el que se ven ahí danzas rusas, o sea, se ven unos cosacos haciendo danzas folclóricas. O sea, le digo igual. En Barcelona pasó exactamente lo mismo. O sea, hubo gente que se quejó de decir, pero ¿cómo pueden llamar esto bailes rusos? Que la gente no lo entiende, que es van a ver una cosa, esperaban una cosa y se encontraban con otra diferente. Pero el problema, una vez más, el problema de la palabra. Las palabras tienen un peso importantísimo, porque como se les llamaron bailes rusos, eso les dio alas a mucha gente, pues lo que he comentado, ¿no? Cipriano, a todos estos, a Cipriano, porque, claro, establecían el símil con la danza española, pero con la folclórica, obviamente. Y como luego vinieron los ballets suedas, los ballets suecos, y también les llamaron bailes suecos, y luego vinieron los ballets de Viena y les llamaron también bailes vieneses, pues claro, la gente decía, oye, pues nosotros que tenemos más folclore que de todos estos juntos, ¿por qué no les hacemos una compañía los bailes rusos, bailes españoles? Los españoles. Pero claro, no entendían que vale, no era el ballet como ellos lo imaginaban, porque en España se había visto alguna cosa de Italia, se había visto en Barcelona, se había visto Silvia, Copelia, en Madrid se había visto, Madrid y Barcelona se habían visto Excelsior, pero claro, no eran, no tienen nada que ver con lo que los ballets rusos, o sea, un espectáculo como Sherazade, las danzas polovsianas del príncipe. Pero claro, como veían las danzas polovsianas, decían, mira tú lo que podemos hacer con nuestro folclore. No, las danzas polovsianas están en la tradición del ballet clásico, o sea, desintegrado. Aparte, en Rusia hay una tradición también muy fuerte coreográfica, digamos, que se mantiene hasta hoy en día, de las danzas de carácter, pero están totalmente estilizadas. Pero es que esto, ya los bailarines de escuela bolera se fueron a Rusia y empezaron a formar allí. Quiero decir que, con lo cual, el problema fue el problema de la falta de comprensión. Yo me di cuenta de que en gran parte era por el nombre que le habían dado a la compañía, porque eso hizo pensar que nosotros podíamos hacer lo mismo con lo que teníamos, saltándonos 2 siglos de Tradición. tradición, saltándonos la escuela, saltándonos la compañía, el teatro y todas esas cosas. Y fijaos que seguimos igual. Uy, uy, uy. Así que la herencia de los ballets rusos ha sido muy... Es más, la idea de que una compañía es una compañía de giras, lo seguimos teniendo hoy en día en nuestras compañías nacionales.
No son compañías estables que tienen su teatro, su escuela y demás, son compañías de giras. Es decir, que si encima hemos heredado algo, no era lo mejor, no era la idea, porque sea algo que todos los que trabajaron con Diáguiles cuando fueron a Inglaterra, Buenos Aires, Nueva York y donde fuera, tuvieron clarísimo, es que después de haber estado girando con la compañía, haberse muerto de hambre y de frío y haber pasado todas las penurias que pasaban, por favor teatro, por favor escuela y por favor subsidio gubernamental, si no, no hacemos nada. ¿Vale? Pero las famosas palabras de Balanchine, cuando se lo va a llevar a América Lincoln Kirstein, yes, but first a school, primero una escuela. Ninette de Valois lo primero que hace es encontrar, ya tenía la escuela, que hace lo primero de todo, buscar un teatro, un escenario, porque si no, ¿dónde Como va? que esto es la estructura básica, ¿no? De las Exacto, grandes compañías que tenemos hoy en día, claro. empezar por ahí. Entonces sí, el problema del nombre para mí fue, o sea, es una de las claves fundamentales a la hora de entender por qué no se entendieron los ballets rusos en España. Ujú. Y hablando de nombres, has comentado al principio también que esta diferencia entre ballet y danza no existía en este momento, que era todo ballet y que, claro, necesitamos un poco de distanciamiento de tiempo para poder estudiar y entender mejor los periodos. Pero hay un crítico que has mencionado en tu artículo que intenta como que clasificar lo que eran los bailes en estos momentos, ¿no? Perdón. Y decía que existían tres categorías: pantomima, danza clásica y danza moderna. ¿Nos puedo comentar un poco más acerca de esto? Sí, es absolutamente genial. Estamos hablando de Cipriano Rivas Cherif, era el cuñado de Manuel Azaña y era un dramaturgo muy importante. Trabajó mucho con Lorca, quiero decir, para que vean el peso de... y el hombre se le ocurrió, o sea, viendo las obras, se le ocurrió dividirlas así. Ballets clásicos o de tonelete, que hacía referencia a las obras como Carnaval o Chopiniana, las Sílfides, por el tutú romántico. Pantomimas, Sherazade, Petrushka, Pájaro de Fuego, etc. Y ballet, danza moderna, alineada a las obras de Massin, que le debían de parecer más modernas, sí, porque estaban muy influidas por el futurismo y demás. No, delirante. Yo cuando lo leí y me imaginaba cómo se hubiera sentido Fokine, el creador del nuevo ballet, viendo sus obras descritas como pantomimas o ballets Sí, clásicos, yo creo que está todavía girando en su tumba. que incluso él mismo en sus memorias condena, ¿no? Y habla de esto, que ha dejado la pantomima Ha clásica. dejado la pantomima, que es eso, que lo clásico es Petipa. En Rusia lo habían crucificado por no ser clásico, por no haber seguido el canon clásico de Petipa. Y aquí en España, más majos que Paque, digo, mira, tú haces pantomima, tú haces ballet clásico y el otro danza moderna. No, no, es delirante, pero hay que entenderlo desde ese lugar, ¿no? De que es que no habían visto. No habían visto, no tenían referentes a la hora Fíjate que eso se escribe cuando Hawking ya ha publicado su carta en el Times, con sus 5 principios coreográficos, pero evidentemente aquí no habían llegado noticia de eso. Entonces aquí cada uno es muy interesante leerlos, a todos estos, sobre todo los grandes intelectuales, ¿no? Adolfo Salazar, que luego escribirá un libro desde el exilio en México. Cada uno emplea lo que tiene y lo que puede a la hora de analizar, pero claro, es un poco lo que sigue pasando hoy en día con la danza, la investigación de la danza, ¿no? Que si tú aplicas una metodología errónea, vas a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, el problema que tuvieron era eso, no tenían ese corpus teórico ni esa exposición. Entonces lo intentaron, se agarraron muchísimo a la música, Cipriano Rivas Cherif sobre todo. Él hizo una traslación de la ópera wagneriana a las obras de Fokine. Salazar partía de los eurítmicos, de un tratado creado por un seguidor de Dalcroze.
Entonces él se pone a hablar del gesto, del gesto, del gesto, del gesto, que para los rusos, esto es una cosa que para los rusos no les hables del gesto, porque además no podían ver a los eurítmicos, porque ellos venían de otra tradición, de coreografía, de lenguaje, de la danse de col, ¿vale? Entonces para ellos no... Sí que es verdad que en un primer momento sí que se aglutinaron, porque estos escritos de Dalcroze llegaron a Rusia y Diaghilev y sus artistas se aglutinaron en torno a fueron a estos talleres y seminarios y demás, pero en realidad luego no los... O sea, no... La pobre Marie Rambert, que fue la contratada de la escuela de Dalcroze a ayudar a Nijinsky, a la pobre le hicieron la vida imposible porque no... Les parecía que era gente que no tenían técnica. O sea, una cosa que los rusos, y Fokin es un perfecto ejemplo, es que aunque pasaran por completo de usar la técnica y de repente cerraran los pies en el fauno como Nijinsky, o hicieran danzas de coste más, quitaran las zapatillas de puntas, Fokin odiaba las quintas posiciones, las odiaba con todo su esplendor, o sea, con todo esto, jamás renegaron de esa técnica. La tenían y a veces la usaban y a veces no. Que es lo que aquí no se entendió. Es decir, vale, tú puedes hacer a lo mejor el pájaro de fuego sin tener mucha técnica clásica, pero ¿quién va a bailar el personaje del pájaro de fuego? Porque eso es un kill, eso es una barbaridad. Es el grado de dificultad de ese papel. Es tremendo. Entonces sí, puedes tener a toda la compañía en media punta y en botas, pero vas a necesitar esa bailarina. Y ese Zarevich, que aunque vaya con botas también, tiene que tener ese... como Nijinsky, o sea, Nijinsky te puede hacer el fauno y cerrar todo esto y no hacer piruetas, sino saltar y tal. Pero luego te bailaba el espectro de la rosa. O sea, era como que tenían esa técnica, estaban experimentando en nuevos caminos para la danza, pero no renegaban de esa escuela y de esa tradición. Era una fase como de experimentar, ¿no? Y ver qué podría salir de nuevas creaciones. Exacto. Y de hecho los ballets rusos hacen todo ese camino y el de vuelta, porque terminan con obras como Apolo. ¿Vale? La primera que vuelve, digamos, al clasicismo es Bronislava Nijinská con Lebish, luego va a venir ya Apolo de Balanchine, pero hacen todo ese camino de negación absoluta. Primero lo tiramos todo y ahora, bueno, vale, ya hemos visto que podemos sacar y vamos a recomponer, pero evidentemente cuando recompones después de haberlo tirado todo, nunca vas a recomponer como en la forma original. Bueno, sabemos que el ballet ha sufrido muchas, bueno, sobre todo no, ha vivido muchas transformaciones desde que empezó, ¿no? Normal, porque se va apreciando ciertas cosas, se va cambiando otras y tal. Yo creo que esta manera de clasificar estos bailes rusos que tuvimos aquí en España también ha influenciado la manera como vemos todo este periodo histórico de la danza hoy en día, ¿no? ¿Tú cómo ves esta clasificación de la danza que tenemos hoy en día? Es muy compleja esa pregunta. Por una parte, yo Perdón. entiendo la... No, es que es verdad, es que es muy compleja. A mí me parece que hay cosas muy buenas en clasificar y a veces limitamos clasificando. Hay clasificaciones que son útiles y otras que no sirven para nada y distraen. Porque es lo que hablamos, cuando tú denominas algo de una manera, estás creando expectativas en el intérprete, en los intérpretes y en el público. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que dividir la danza en géneros, puesto que se crearon a lo largo del siglo XX diferentes lenguajes, no me parece mal, ¿vale? Quizá a lo mejor... gracias, Palma, que te estás despidiendo.
me parece interesante a veces aparte es una manera, evidentemente por lo que hablamos, ¿no? Por lenguajes, la danza clásica, la danza moderna, entendiendo que además cada una de estas clasificaciones luego tiene subclasificaciones, porque no es lo mismo la danza clásica en la escuela de Cecchetti, que la escuela de francesa, que la escuela americana, que la escuela rusa, que la escuela pre-Vaganova, post-Vaganova. Es decir, Siempre va viendo cómo se va abriendo, ¿no? sí, la danza moderna lo mismo, no es lo mismo Humphrey, que el heredero es Limón, la técnica Limón, que Martha Graham, que Merce Cunningham. Yo creo que a partir del posmodernismo empezamos a hacer aguas, porque todo está muy mezclado ya. Entonces, a mí me parece que actualmente ciertas etiquetas, la insistencia, además en España, esto no, ¿ves? Este es otro de los legados de Diáguilev, ¿no? La prepotencia y la altanería muchas veces a la hora de escribir. En España se tienden a poner ciertas etiquetas, sobre todo en danza clásica, que no son útiles. O sea, a mí es para que algo sea útil, el propósito de una categoría es que te explique algo. Mis alumnas lo saben siempre, y he visto por ahí alguna exalumna, yo tengo una guerra personal con el término neoclásico. Aquí en España se denomina danza neoclásica todo lo que se ha meneado en puntas en el siglo XX y XXI. ¿Eso de qué nos sirve? ¿De qué sirve poner en la misma categoría a Maurice Béjart que Balanchine, o Ashton, o Macmillan, o Robbins, o Van Manen, es que no tiene sentido. Que son cosas No tiene sentido porque no se parecen no, en nada. no son como el ballet romántico, el ballet clásico de Claro, a Peckinpah, que ver, tienen estilos muy... claro, pero lo que hablamos, esto que llegan los ballets rusos y o sea, y sí, antes, yo siempre, cuando daba clases siempre decía, chicas, el siglo XIX es fácil, falda larga, romántico, falda corta, imperial. Vamos a ver, nos pegamos un siglo con dos movimientos muy determinados, que tienen unas fórmulas que se repiten en diferentes obras, más o menos, bla, 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 bla. Llegan los ballets rusos y de año a año no los reconoces. Es que yo me imagino lo que debió de ser ir a ver el Fauno. Bueno, para los bailarines ya no hablemos, bailar Stravinsky, pobrecitos míos, que hasta Fokin se quejaba y decía, es que se pasaba Stravinsky. Nos lo ponía difícil, podía haberse un poco. Del movimiento, ¿cómo se llamaba esto? No sinfónico, asinfónico. No lo sé. Pero vamos, No recordar, pero Mm, me sale en inglés, no me sale en español, lo siento. Por eso digo que a veces las categorizaciones, si ayudan, yo siempre digo, aquí de todo se trata siempre de facilitar la comprensión, tanto a intérpretes como a público. Poner etiquetas que lejos de facilitar la comprensión, la van a desvirtuar, yo no soy partidaria. Yo tengo mucho cuidado con eso. Pero bueno, son cosas que requieren muchísima reflexión y no sé, a mí me parece que a veces falta eso también un poco, ¿no? De reflexión en torno a qué estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Porque de verdad no nos damos cuenta de la importancia de las palabras. Cuando definimos algo con palabras, lo estamos acotando de alguna manera. Y si vas a hacer eso, lo tienes que hacer muy bien, con una argumentación muy sólida de por qué lo haces y a qué te refieres. Y no, vamos a la danza académica, vamos a hablar de neoclásico. ¿Qué quieres decir? Sinónimos, sinónimos, sinónimos. ¿Pero lo son o no lo son? Claro, ahí es la cuestión. Entonces, yo para eso soy un poco faikis-maikis, como diría Berto. Tiquismiquis, yo soy un poco... No, pero me parece muy, muy interesante porque realmente tenemos ahí en el siglo XIX unos estilos muy marcados que reconocemos de una manera muy fácil, pero cuando llegamos al siglo XX es como, vaya locura. Con los ballets rusos es que eso nos empieza a hacer agua. Es que, por ejemplo, una obra como Parad, ¿vale? ¿Qué era? Porque la música era dadaísta.
Los diseños eran cubistas. Las notas de programa dicen que era un ballet surrealista. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Ah, y la coreografía estaba inspirada por el futurismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo definimos Una, parar? una tesis ahí solo para esto, ¿no? Tranquilamente. Claro, porque si hablamos de un ballet futurista estamos hablando de la coreografía, pero si estamos hablando de un ballet dadaísta, entonces estamos hablando de la música. Si estamos hablando de cubista, estamos hablando de los decorados en spray. Es como Diaghilev nos desafía. Luego sí que es verdad, colaboración artística, totalmente, claro. Claro, es que además cuando estamos hablando de colaboraciones es como falla, ¿no? El sobre tres picos, ¿qué es? Que es el gran regalo a España, ¿no? Tras su estancia en nuestro país, y que tardamos un siglo en poner en escena en nuestra compañía nacional, que también ya nos vale. Nos hacen un regalo como ese y no lo bailamos. O sea, ya nos vale, ya nos vale. Bueno, hablando ya de compañías españolas, mi última pregunta y luego paso a las preguntas que los demás participantes queréis hacer, así que ir pensando. Mi última pregunta es, ¿cuáles han sido los efectos del pase de los ballets rusos en la danza, en el desarrollo de la danza española aquí en España? Pues a diferencia, que por eso cogí este tema, a mí me interesa el estudio de la historia para entender dónde estamos, y la razón por la que elegí este tema era porque yo era consciente de que efectivamente, como hemos dicho al principio, los ballets rusos marcan el pistoletazo de salida del desarrollo de la danza a nivel estratosférico en muchos centros, en diferentes lugares geográficos. Si tenemos en cuenta que en España estuvieron más tiempo que en muchos de esos otros países, yo no podía entender que no hubiera quedado nada. Pero efectivamente no ha quedado. Si digo nada, la gente me mata. Voy a decir casi nada. Voy a ser amable, ¿vale? Es cierto que la historia en la que España enseguida se va a sumergir, es decir, el golpe de Estado de Franco, la guerra civil y la posterior dictadura, no ayudaron nada. Esto es totalmente cierto, esto no se puede obviar, porque ya digo que encima la gente que estaba, que estaba enamorada de esta compañía y por esto, salieron todos o murieron. Max Out, un dramaturgo importantísimo, además valenciano, desde el exilio en México, de vuelta, es que de verdad es muy triste, es una historia triste. Cuando hablaba de la importancia que habían tenido los ballets rusos en la definición del teatro europeo, de la concepción teatral europea, decía que en España no habían dejado ni rastro. Es una voz autorizada, puesto que estuvo ahí. Sí, evidentemente, mejoraron los diseños teatrales y de vestuario en la escena española, sin duda. También, evidentemente, hay un resurgir de la danza española como tal, con figuras como Antonia Mercé la Argentina o la Argentinita. Hay quien enraiza la compañía de Antonia Mercé, los ballets españoles, el ballet español, fíjate que ella hace al revés. Ella es más lista, porque la compañía que ella crea es para lanzarla al exterior. ¿Y qué hace? Si los ballets rusos se habían llamado Le Ballet Russe, ella lanza una compañía que se va a llamar Le Ballet Español. No la llama los bailes españoles. O sea que sí que era de danza española. Pero esa compañía no se dio en España. Y aparte, aunque sí que es verdad que favoreció la colaboración de artistas, músicos, dramaturgos como Cipriano Rivas Cherif y pintores, la realidad es que sí, tomó ese modelo de colaboración artística, pero la compañía estaba mucho más cercana en forma
y contenido a la compañía de Anna Pavlova que a los ballets rusos de Diaghilev. ¿A qué quiero decir con eso? Que en los ballets rusos de Diaghilev la importancia era la obra. Los bailarines podían ir y venir. Se les marchó Pavlova, se les marchó Nijinsky, se les marchó todo el mundo, Karsavinas, esto, y la compañía se mantenía. Se les marcharon los coreógrafos, encontraba otro, educaba a otro. Esto en la compañía de la Argentina no va a pasar. Se crea como la de Pavlova alrededor de ella. Que ella hubiera querido tener una compañía más estable y tal, bueno, también, claro, es que no había escuela. Es que para tener una compañía estable con una unidad estilística necesitas escuela. ¿Vale? Entonces, quedaron cosas, pinceladas, pero no lo que yo entendería como un legado, como sí que quedó en otros países. A mí me encanta, yo vivo en Valencia y los valencianos establecen muy bien la diferencia entre una paella y el arroz con cosas. Aquí quedó arroz con cosas. ¿Vale? Aquí quedaron cositas sueltas. Inspiración, colaboración de artistas, ideas de el propio Max Aub presentó un proyecto para una Escuela Nacional de Danza y Teatro a Manuel Azaña en el año 36, pero claro, si te das cuenta la fecha ya te lo dice todo, porque fue el año del golpe de Estado. Entonces no fructificó. Pero si pensamos también, para el año 36 los ingleses ya habían construido 2 compañías. Y Balanchine ya había estrenado Serenat. Madre mía. Tenía ya su escuela del ballet americano en marcha. Entonces, no. Y Nijinsky ya había montado Lenos en Buenos Aires, o sea, que es que... Es bastante curioso esto para mí. Sí, porque es como la historia se repite, ¿no? Es como, pasó lo mismo con la estancia, yo eso no lo he investigado, eso es investigación de Laura Hormigón, ¿no? Pero la estancia de Marius Petipa en España. Pero no quedó nada. Ya. Es muy curioso para mí y los que están aquí desde otros países, especialmente países latinoamericanos, me van a entender también, que siempre tenemos esta impresión de que hay el ballet en Europa, porque en Europa. En Europa no, A vamos mí a lo que me lograr un poco más parece países. importante, o sea, yo no hago esta investigación para luego estar llorando, o sea, a mí me parece que lo fundamental a la hora de solucionar un problema es identificarlo, lo primero de todo. Y me parece que tenemos que ser más honestos. Sí, Spain is different. Quizá el texto uno de los menos conocidos de estos intelectuales y que a mí más me fascina, escribió 2 textos, fue Joaquín Fesser. Y él acuñó esa cita maravillosa cuando decía, sí, además es que esto lo dijo en el 16, fíjense que fijaos que los ballets rusos van a venir en España hasta el 27, vino muchas veces, las últimas a Barcelona. Y él decía, sí, podemos esperar que mejoren las escenografías, los vestuarios, pero que podamos hacer algo como lo de los rusos, ni hablar. Decía, y él hablaba, lo que has puesto de España, alguien ha puesto España es diferente, que nosotros somos diferentes, ni mejores ni peores. Nosotros somos nosotros. Él veía que era imposible que los españoles trabajaran juntos con un objetivo común como hacían los rusos. Es un problema que tenemos, fuerte. Y él tenía esta frase maravillosa que era, no se puede pedir peras al olmo, ni esperar que el olmo abdique en el peral. Sería demasiada belleza. Y esto ya lo escribió en el 16, después de las primeras 2 visitas de los ballets rusos. Él ya se dio cuenta de que no había nada que hacer. Que sí que nos dejarían cositas, que tendrían una influencia, y sobre todo porque estuvieron mucho tiempo. Pero no... hay algo como que nos impide
tirar para adelante. A mí me parece importante eso, ¿no? El ver, el identificar los problemas en caso de que en algún momento en este país se quiera solucionarlo, porque sigue siendo un problema. Muy bien, pues ya nos vamos acercando al final de nuestro encuentro. Voy a abrir ahora a las preguntas que me habéis puesto en el chat. Si te parece bien, Ana, las voy leyendo, que así yo creo que es más fácil. Laura ha preguntado, en España, nuestra Compañía Nacional de Danza está organizando estos últimos años actividades didácticas en torno al programa del año. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué hacen otros países? A ver, otros países tienen, sí, también el Teatro Real, que estoy colaborando con ellos, está haciendo este tipo de intentar incrementar audiencias, pero incluso no es fácil, puesto que la programación de danza en el Teatro Real, si los que viváis en Madrid y demás, bueno, y los que viváis en Barcelona o en el resto de España, la programación de danza en España es escasa. Desde luego hay muchísima labor de divulgación. Yo llevo muchos años en esto, de ahí el libro, de ahí los cursos, charlas, el estar aquí. Pero si los poderes, si las personas que están en las instituciones no escuchan y no quieren escuchar, lo tenemos muy difícil. La Compañía Nacional de Danza sí que tiene este programa, pero no está integrado. Quiero decir que si tú miras, por ejemplo, en Gran Bretaña, el Royal Ballet tiene su departamento de educación, que ahora se llama, creo, de Outreach. Le van cambiando el nombre cada 2 o 3 años, dependiendo de las políticas artísticas europeas. Que han hecho una labor espectacular. Yo conocí a su fundadora, Darrell Jaffrey, que había sido una bailarina del Royal Ballet. Trabajó con Nijinsky, trabajó con Ashton Macmillan. Y fueron los pioneros a la hora de empezar yo creo que a nivel... No los pioneros, porque cuando lees te das cuenta de que los bolcheviques fueron los primeros en Rusia, porque para que al llevar nuevas audiencias al teatro salían los bailarines a explicarles lo que iban a ver. Entonces fueron los primeros, y mira, es que si no, no nos van a entender. Pero sí que de una manera, digamos, como más este programa que tiene la Compañía Nacional de Danza no está imbricada. Esto tiene que estar imbricado en el alma de una compañía y en su teatro. No se puede tampoco exigir que los bailarines hagan una labor que no les corresponde. Los bailarines son bailarines. Si quieres que formen y que eduquen audiencias, tienes que pasarlos, como ha hecho Birmingham Royal Ballet, ¿vale? Programas de formación. Entonces, hay muchísimo que hacer. Si te interesa este tema, métete en la página de la Royal Opera House, del Royal Ballet, y mira todas las actividades que hay. Yo eso cuando daba clases de proyecto artístico a mis alumnas, siempre se lo decía, es que no hay que inventar la rueda. Están todos los materiales, están en la página web, a disposición de descargártelos todos. Porque como esto está subvencionado por el gobierno, tienen obligación de dejarlos en abierto. Igualito que aquí. Todo lo que recibe una subvención tiene que estar en abierto y tiene que ser accesible al público general. Entonces pueden encontrar cosas increíbles en esto, pero sí nos falta muchísima pedagogía, claro, mucha pedagogía. Gracias, muchas gracias. ¿Verdad? Si yo viviera ahí en Londres, me iba toda mi pasta ahí en el teatro porque hacen proyectos tan bonitos. Y ahora no, y te aseguro que ha bajado la calidad. Tú no sabes qué cosas hacían antes. Te hacían un curso de Practical Ballet Weekend, trabajando con bailarines del Royal Ballet para montar un ballet en un fin de semana. Y tenías al pianista del Royal Ballet, coreógrafos y bailarines del Royal Ballet, y tú ahí en medio. Me dejas con envidia, Ana. Es que de verdad era... Y así realmente
Claro, es que es meter a la gente, ¿no? Imbricar a las audiencias. Me acuerdo que tomábamos clase y nos la daba Darrell Jaffrey, que era la directora del departamento, y la estábamos tomando en el estudio de Valois de la Royal Opera House con Philip Gammon. Philip Gammon, el pianista del Royal Ballet, Ay, dándonos la qué clase. lujo, Y con qué lujo, bailarines del Royal Ballet entre nosotros. Y decías, qué y lujo. había gente que no había hecho una barra en su vida. Pero daba igual, veías a gente, o sea, veías a los bailarines de esto, estabas en todo el setting del Royal Ballet y a gente en vaqueros o chándal, porque no había hecho una clase en su vida, porque luego se iban a hacer, ellos eran los encargados del vestuario. Estaban trabajando con los departamentos de la Royal Opera House. Ujú. No, iniciativas maravillosas, iniciativas maravillosas. Bueno, sigo. Pregunta de Beto. En el cambio del régimen soviético en Rusia, ¿qué fue de Petita? ¿Fue perseguido o censurado? No, el hombre murió antes. El hombre murió, creo que la fecha de fallecimiento de Petipa es 1910 y murió antes, entonces no. A ver, Petipa es muy interesante porque pese a que Fokin es como su discípulo directo y le salió, pues como pasa siempre, ¿no? Los hijos siempre se rebelan con los padres y miran a los abuelos con ojos dulces. A Fokin le pasó lo mismo, le parecía que la época de Petipa era un desastre y él miraba el romanticismo como la época de esplendor del ballet. Pero pese a eso y pese a que escribió muchas cosas en contra de las obras de Petipa, siempre reconoció que eran obras geniales. Y de la misma manera Petipa siempre reconoció que Fokin era un grandísimo coreógrafo. Y es curioso porque la alumna favorita y la intérprete favorita de Petipa era Anna Pavlova, que es a lo mejor lo más alejado a esas bailarinas italianas del siglo XIX que estrenaron sus obras que puede haber. O sea que había como mucho respeto, es como de ese relevo generacional. Y la siguiente pregunta dice, ¿Stravinsky estudió la consagración pensando en la danza o Fokin? No, la consagración la hace Nijinsky. No, Stravinsky va a la suya, le escribe la consagración y que le sigan. Y si hace falta 365 ensayos, que los hubo, para hacer la obra, se hacen 365 ensayos, se contrata a alguien de los rítmicos para que enseñe a contar la música a los bailarines. Imagínense lo que debió de ser para los bailarines la primera vez que escucharon eso. O sea, que un siglo después todavía nos sorprende. Tremendo, tremendo. Laura estaba preguntando el nombre del investigador que has comentado al principio, Pedro Castilla Eh, Pedro Castillo Palomares. Palomares. Vale. Bueno, ya te queda. Tenéis hizo su tesis doctoral en la Universidad de Castellón. Como no pude encontrar su contacto, yo escribí a su director de tesis para darle las gracias. Y él me puso en contacto con él. Lamentablemente he perdido su contacto, su correo. Y la verdad es que ha hecho una labor que es para quitarse el sombrero a la hora de volcar todos los archivos. Una de las cosas que no hemos comentado, por ejemplo, el rey Alfonso XIII, que era como el padrino de la compañía en España, fue el que sacó a Nijinsky de Hungría durante la Primera Guerra Mundial para que pudiera ir a Estados Unidos y a Barcelona a bailar. O sea, el rey estaba, que eso es otra de las cosas fascinantes, ¿no? O sea, el rey estaba enamorado de la compañía y no hizo nada por crear una. Son estas cosas muy curiosas, sí. Eso no tengo respuesta. No tengo respuesta. Aquí solo hay preguntas muy simples, muy fáciles. Uh-huh. Natalia pregunta, ¿cuál es el pensamiento del español ante el ballet? ¿Cómo? ¿Cuál es el pensamiento del español ante el ballet? O sea, de una persona, de los No, españoles. de los españoles. Es que no, yo creo que ni se considera mucho, ¿no? No es una cosa que veamos en ninguna parte, lamentablemente. Yo creo que como una cosa sin mucho... O sea, yo siempre, a mí lo que me pasa siempre cuando doy cursos de historia es que la gente se piensa, pero incluso los propios bailarines, que es lo más triste de todo, que la historia acaba con el lago de los cisnes.
¿vale? El siglo XX no existe. No. Es la famosa frase de Nacho Duato, aprovechando que no está aquí. O Raimonda o yo, y mi amor. Y en los 100 años que hay entre medio, ¿qué? No hay nada. Es como que se ha hecho un borrado. Entonces hay una visión del ballet, sobre todo del ballet, pues eso, de accesoria, de divertissement, pues un poco del 19, pero sin entender el 19, porque el 19 es mucho más que eso. Pero como, pues eso, ¿no? Es chicas en punta, chicos dando saltos. No creo que, así en general, es que tampoco lo vemos. Quiero decir, no hay nada en la calle, en la televisión, no hay nunca o sea, no hay una representación. No hay destaque, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos viendo en Instagram también deja bastante que desear en muchos casos, porque a mí ya el algoritmo me está sacando gimnastas en vez de bailarines. Digo, Uy, uy. claro, pues que lo que se está posteando no es como muy artístico tampoco, ¿no? Es tremendo. Entonces yo creo que en España no hay una visión. Luego está todo muy encerrado, ¿no? En los teatros, lo que hablamos, falta esta educación de audiencias. Porque yo creo que si le preguntas a la gente por la ópera tampoco te va a decir gran cosa. Ya. Como artes que han quedado ahí, punto. Sí. Bueno, comentando acerca de eso de Instagram y los gimnasios y tal, yo esta semana lancé el boletín y estábamos hablando acerca del ballet Laurencia y yo he encontrado algunos vídeos de los 60 que baila Chabuquiani y estaban de maravilla, ¿no? Y luego ya dejé un aviso, atención, que ahora en los próximos stories va a ser yo bailando, así que baja las expectativas. Pero sí, a mí me gusta subir estos tipos de vídeos para que la gente pueda sentirse que, bueno, ni todo bailarín tiene que estar aquí y hacer cosas así, como ver gente un poco más normal así, ¿no? Sí, no, estamos viendo o sea, es un problema también, o sea, ¿no? Pero ese es otro tema. Que yo me voy. Sí, sí. Centrémonos. Ana Rosa dice, una charla genial por el contenido cultural, enhorabuena por más encuentros con Ana Barcarles. Yo, las puertas siempre estarán abiertas. Cuando subes alguna cosa en academia, luego me llega el aviso y yo estoy como, qué interesante. Bueno, el último que he subido tiene muchos años y no es muy allá, pero bueno, lo subí igual. Yo estoy como siempre aquí pendiente porque me encanta y siempre tenemos conversaciones muy interesantes. Eduardo. Hola, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas. Muy bien, gracias. Bueno, te estaba aquí, es que te veo tan implicada y tan triste por la historia y estaba aquí como pensando, claro, yo creo que nosotros que somos de Sudamérica, Centroamérica, como tenemos una visión peor todavía, entonces en España como que no está tan mal, ¿no? Está como en Brasil, por ejemplo, no hay una compañía nacional hay unas cuantas ahora, de hecho están surgiendo bastantes, o sea, hay como unas dos estables, pero claro, Brasil es muy grande y con muchos bailarines, por eso se van todos fuera. Entonces, claro, a veces nosotros como medio ya tenemos esta comparación, como nos quedamos un poco así como, bueno, no está tan mal, pero se entiende que también es una cosa de la sociedad y todo. Y tú hablando ahí de todas las inteligencias que pasaron por España y todos que estuvieran y que se fueran, yo lo único que puedo pensar, yo creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y ya voy para más temas. Y creo que en España al final a lo mejor puede haberles guardado, ¿no? Como mantenido felices porque han estado mucho tiempo, significa que les gustaba. Entonces, cito de paso, sí, no se quedó nada en España, no se quedó nada en España, pero es que a lo mejor no existirían si no estuviesen ese tiempo aquí. No sé, es como por sacar un lado positivo, ¿eh? Así como un... No, a ver, hay cosas positivas y efectivamente, eso sí, se murieron de hambre, también te lo digo. Ya.
lo pasaron muy mal, sobre todo la gira del 18, que es de película de, vamos, es que si hoy en día sigue siendo en España difícil llegar a los sitios estos, a las ciudades que fueron, pues imagínate a principios de siglo lo que debió de ser. O sea, es que hay fotos en las que se les ven cargando los decorados y vestuarios en burros, porque no había trenes. Es que seguimos teniendo este problema. Es que para llegar al Alcoy, yo no sé ni cómo lo hicieron. O sea, y fueron a bailar Alcoy. O sea, es tremenda esa gira. Pero sí, evidentemente, por eso vinieron, claro, ¿no? Y guardaron mucho cariño. Lidia Lopokova, lo sabemos, que guardó muchísimo cariño. Y ella dijo una frase maravillosa, que es, no sé si es el cierre de este artículo o es el cierre de otro artículo, porque de este artículo que ha salido en esto es un artículo muy cortito, pero el gran trabajo de investigación va a salir, pero va a salir en inglés, va a salir una revista científica, dedos cruzados, con suerte, en unos meses. Y yo termino con la frase de Lidia Lopokova, que decía, nos llevamos mucho más de España de lo que dejamos. O sea, había mucho cariño, sí, o sea, les encantó todo el folclore, la gente. Ahora, eso sí, no podían dormir porque había mucho follón por las calles, por la noche en las calles. Pero pues en eso no hemos cambiado, en eso nos mantenemos. Pero sí, sí, claro que fue. No, a mí me da tristeza porque sabes el spoiler de que después de esto vino una época muy triste y que murió mucha gente y que perdimos intelectualmente, artísticamente y culturalmente tantísimo, que nunca nos recuperamos. Salisteis ganando, o sea, ha salido ganando en esto Latinoamérica, claro, que Sí, la verdad que sí. recibió a todos estos artistas académicos, intelectuales, claro, México, Argentina, sí, claro. Sí, Y otra cosa que me hizo mucha gracia fue como dijiste, como que el crítico pudo hacer la crítica a Ballet de Tres Picos, ¿no? A Sombrero de Tres Picos, sin tener noción de danza. Y yo te digo una cosa, yo normalmente cuando voy a ver danza, me gusta ir con gente que no entiende de Sí, yo danza. también lo hago. Porque es como te dan una visión más pura y literalmente lo que sienten, ¿no? Lo que han sentido. Entonces me imagino que tira un poco por ahí, ¿no? Usó Sí, las palabras técnicas que podía, pero que lo importante es que le llegó, ¿no? Como que por eso, me hizo mucha gracia, porque yo totalmente. dije, es que yo lo hago igual, o sea, llevo a alguien conmigo, me encanta ir con No, y gente que de danza. hecho es mucho más bonita esa crítica que los que se supone, bueno, ya tenemos, en Cataluña estaba Joan Llongueras, que fue el maestro de Magriña, de Rítmico también, y en las críticas son, ay, por favor, cómo los pone, o sea, es que iba pero con el hacha mal, y sin saber muy bien de lo, o sea, porque estaba mirando desde Dalcroze los ballets rusos, y era como, solo le gustaba Petrushka y el Sombrero de Tres Picos porque eran tradicionales, aparte ya hablaba de ese noucentisme catalán, ¿no? Que era diferente, era más tradicional y tal, todas las obras de la vanguardia a los catalanes, o sea, pese a que querían verlas porque se pensaban esto, luego cuando las veían eran como, ¡ah! Esto es horroroso. Y eran tremendas, es que era mucho más bonito leer estas otras críticas que no estos críticos que además se pensaban que sabían y lanzaban cualquiera y eran demoledores. Y en eso también tenemos legado. Muy bien, Ana. Ya vamos nos acercando, bueno, ya hemos pasado ahora, pero es que yo he estado disfrutando mucho, creo que todos los que estáis aquí también habéis disfrutado mucho de este encuentro. No sé, si quieres dejar un mensajito final, quieres hablar de tu curso que vas a dar en el Teatro Real, creo que es ahora, ¿no? En marzo. Hoy dice aquí una chica de Alcoy que investigó su estancia aquí. Ay, me alegro muchísimo, Elena. Gracias por escucharte. Mira, se repite una pregunta que le he visto desde veces. ¿Cuál es la revolución actual de las compañías rusas de ballet y su aportación al mundo? Bueno, esto es otra charla. Este es muy... A ver, la revolución actual, pobrecitos míos, no pueden. Revolución actual no pueden. De hecho, la compañía del Bolshoi, que estaba viviendo una época espectacular, con montones de nuevos coreógrafos haciendo obras para ellos. Pero si hasta una crítica rusa el otro día leí
que decía, claro, es que tienen que volver a los clásicos, o sea, les han retirado derechos de muchas obras, Onegin, se las han quitado. Conforme les vayan caducando los derechos para bailar ciertas obras, se los van a retirar. No, es la aportación al mundo de las compañías rusas, sí, brutal, brutal, porque siguen produciendo unos artistas de una talla, ya digo, o sea, miren cómo está el Bolshoi ahora que bailar. A mí me da mucha pena, porque con esos bailarines, más que el Mariinsky ahora, pero esos bailarines les va a faltar lo de siempre, los coreógrafos. Última, no sé, que gracias, que muchas gracias por estar aquí un domingo a estas horas escuchando. Gracias, Andresa, por la invitación, porque también me permite de una manera muy amable y porque a mí cerrar esta investigación, porque ya dejo el tema español, tengo otra investigación con una alumna que creo, exalumna que creo que también está por aquí, pero ya está, mi parte está hecha y le cedo el relevo a que continúe ella, que tiene material más que de sobra para seguir, pero me gusta, porque a veces se queda en un artículo de 5 páginas, ¿no? Cuando has estado años estudiando algo, y me parece que es chulo poderlo compartir así con gente que le interesa. Y me parece una forma bonita de cerrar una etapa de investigación y abrir otra. Así que, y gracias, de verdad, gracias Maesa, gracias Rocío por estar ahí. Marina, no te toca a ti, mi amor. Tú coges el relevo. Pues muchísimas gracias, Ana. Es de verdad un privilegio tenerte aquí. Yo estoy encantadísima y estoy segura de que va a haber muchas otras ocasiones porque a mí me encanta escucharte hablar, aprendemos mucho. Y nada, este encuentro se quedará grabando, se lo voy a subir en YouTube, así que podéis revisitar, reescucharnos otra vez más, apreciar esto y otros encuentros que también ya están disponibles ahí en mi página de YouTube. Y nada, seguimos en contacto por Instagram, por email, por YouTube, por todos estos canales y siguiendo ahí con novedades y más encuentros virtuales para hablar de la danza. Muchas Sí, gracias. una que me habías dicho y se me ha ido el santo al cielo leyendo los mensajes. Sí, lo del curso del Teatro Real, que estaré en marzo impartiendo un curso sobre conceptos fundamentales de la danza en el Teatro Real. Esperemos que poco a poco la idea es ir ofertando más cosas en el teatro e ir formando audiencias. Así que Poco a poco. muchas gracias a todas y todos los asistentes. Ha sido de verdad un verdadero placer. Además, poner caras a muchas de las personas que veo a veces en Instagram los nombres y tal, pero no les pones caras. La gente que se ha conectado de Latinoamérica, ha habido varios mensajes desde Argentina, yo vivía allá, así que un placer siempre tener a gente de Latinoamérica y más en concreto de Argentina, por lo que a mí me toca. Un Muchísimas gracias. besito a todos, feliz domingo, seguimos en contacto. Gracias, chao.